Es día de sección de salud y nos da muchísimo gusto. Se encuentra con nosotros el doctor José Luis López Cebreros. Buen día, ¿cómo está, doctor? Muy buen día, muy bien, pues aquí continuando con el tema interesante del mes de noviembre, donde dijimos que noviembre a nivel mundial se festeja el Día Internacional de la Diabetes mellitus, un 14 de noviembre en nombre y en reconocimiento al médico canadiense que descubrió la insulina, un medicamento formidable para la prevención de tanta enfermedad en el mundo, ¿no? Entonces se dice que diabetes mellitus es una alteración de nuestro cuerpo, del páncreas, de no poder gastar el azúcar que estamos consumiendo, ¿no? Y ahorita el doctor me decía algo muy interesante, público. Yo estoy tomando café. Bueno, yo regularmente a mi café en casa también le pongo alrededor de 8 cucharadas máximo, ¿no? A veces 5, depende, de las chiquitas. Sí. Ya si son de las cucharadas grandes, unas 3. Y me estaba diciendo el doctor que como máximo el cuerpo debe de tener 8 cucharadas, ¿verdad? Más o menos el varón entre 8 y 9 cucharadas al día, para que nuestro cuerpo, nuestro páncreas, la capacidad de él, se encargue de gastarlo en el día. Pero si en el cafecito le ponemos 2 o 3 y el vaso de refresco y el postre y la fruta y un caramelo, un chocolate, imagínate, estamos rebasando esa cantidad de glucosa que nuestro cuerpo puede recibir y puede gastar. Entonces, cuando no lo empieza a gastar, se empieza a almacenar y empieza a irse a esos órganos, como lo dijimos la semana pasada, a la vista, al riñón, al corazón, al cerebro, y ahí va a generar enfermedades propias de esos órganos, ¿no? Y fíjese que en las fiestas la gente tiende a tomar una soda y el pastel, tanta azúcar es ahí, yo creo que más de 50 cucharadas. Sí. Pero si no llevas una activación física, se te queda ahí el azúcar. Sí, la activación física tiene una capacidad de gastar de lo que estamos comiendo y almacenando entre un 20, un 30 o un 40%, dependiendo la intensidad de la capacidad. Y si hacemos activación física, ¿podemos tomar más azúcar entonces? Sí, pero no se recomienda porque el cuerpo poco a poco tiende a tener un nivel y una necesidad de esa glucosa, de ese azúcar. Por lo general hacemos actividad física y sí nos viene un poquito de mucha sed, de mucha hambre, de mucho gusto por el azúcar, pero entonces necesitamos tener mucho cuidado en no estar consumiendo glucosa de más. Y ahora en los refrescos, seguramente usted ya lo sabe, público, ahora viene una imagen como vienen los cigarros en las cajetillas, de que viene un pie todo feo. Yo creo que para que te dé asco el refresco de cola, pero aún así la gente dice, no, aún así yo voy a seguir tomando. Sí. Qué difícil, pero después nos arrepentimos cuando llega la enfermedad. Sí, la Secretaría de Salud hace años instituyó que aún como en las cajetillas de cigarros aparecían mensajes negativos. De lo que te genera, sí, de lo que te afecta. Se comentó que también los refrescos deberían ya traer un mensaje negativo para que te detengas, te hagas conciencia. Entonces, claro, la glucosa cada vez se ha hecho de lo natural a más química. Y eso, a una glucosa, un azúcar, un endulzante químico, pues tiene menos daño de la glucosa natural, pero lo químico también a corto, a mediano, a largo plazo nos va a generar un problema, ¿no? Entonces la idea es, aunque sea azúcar light de dieta, consumir lo menos posible, ¿no? Excelente, doctor. Y trae información importante, ¿verdad? De la Así diabetes. Es. Ya dijimos que en México la enfermedad de la diabetes mellitus ocupa un 18% de la población, como 14, cerca de 15 millones de población en México diabético, más aparte de los que no están diagnosticados. Para hablar sobre el diagnóstico es bien importante hablar de la sintomatología de la enfermedad, que dijimos que era tener mucha sed, era ir mucho al baño a orinar, era tener mucho apetito y era estar bajando muy fácilmente de peso. Esa llamada de atención en ese paciente que está sucediéndole esta sintomatología y además se siente agotado, cansado, débil, con enfermedades infecciosas frecuentes de la orina o de una herida, entonces
nos hace pensar que ese paciente pueda tener problema con su azúcar. Entonces es cuando decimos, ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Hay que hacerle estudios de sangre para ver si ese paciente, la sintomatología y su antecedente familiar, abuelo, papá, mamá, diabético, ese paciente con kilos de más, ese paciente con el gusto de tanta glucosa, ese paciente con poca actividad física, casi nos dice que es diabético, pero no podemos actuar en tratamiento hasta que no tengamos los valores de su glucosa en ayunas o su glucosa de 3 meses hacia atrás o su glucosa después de haber comido. Para eso es bien importante tener esos valores. Hablar de la glucosa en ayunas es que el paciente ande entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si el paciente anda arriba de 126, ese paciente está teniendo problema con su glucosa. Si el paciente le pedimos una hemoglobina glucosilada, que es un valor de 3 meses hacia atrás, con un valor de hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, ese paciente ya está teniendo problemas con su azúcar en la sangre. O si por X motivo desayuna y va a un puesto donde están tomando la glucosa o va y se checa y trae arriba de 200, ese paciente ya nos está indicando que trae problemas de azúcar en su sangre. Y si ya dijimos con los antecedentes de sintomatología, entonces le ponemos el título de diabetes mellitus a ese paciente, ¿no? Híjole, ¿no? Y por eso es importante cuando vas al sector salud, a cualquier institución médica, te hacen las pruebas y mucha gente tiene miedo porque es rápida la prueba. Sí, es un pinchazo de una aguja del tamaño más pequeño que de un cabello, pero psicológicamente nos trauma eso, ¿no? Nos trauma, además del piquete que dice usted, el pinchazo, nos trauma el que nos digan que sí tenemos diabetes. Bueno, ese es el temor. El temor, pero lo bueno de la conclusión, para cerrar círculo, es decir, bueno, soy diabético, ahora qué sigue, ¿no? Entonces, el manejo es el tratamiento. Es el tratamiento, y el tratamiento tiene 4 pilares muy importantes. No nomás es decir, oye, paciente, eres diabético, ahora sí, vamos a empezarte a cuidar. Bueno, habrá que enseñarlo. Se recomienda que el paciente tenga una educación sobre la diabetes mellitus. La máquina de nuestra casa tiene tanta información que solamente con preguntarle qué es diabetes mellitus, cómo me puedo cuidar, te va a dar mucha información. Sí. Entonces, ocupamos que el paciente reciba educación y enseguida lleve una dieta propia donde el azúcar esté fuera del platillo, los carbohidratos, las harinas, los azúcares, las grasas, que aumente mucho en ese platillo los vegetales y las frutas que no sean tan dulces. Además, la actividad física. La actividad física recomendada es 150 minutos por semana, que vendría siendo como 30 minutos diarios de lunes a viernes, 5 días a la semana, o un día sí o un día no. Y claro, la intensidad de ese ejercicio debe ser importante, que nuestro corazón se sienta alterado, que se sienta fuerte y que nuestra ventilación se sienta rapidito. Es cuando decimos que nuestro cuerpo está gastando energía con esa hiperventilación y esa taquicardia. Esos son los puntos básicos del tratamiento de la diabetes mellitus. Claro, el paciente ya tiene todos los síntomas, ya le dimos educación, pues hay que iniciar con tratamiento médico. Tratamiento médico después de la Segunda Guerra Mundial, la clásica metformina. Esa tableta diaria es básica para el paciente. Claro, además de su dieta, además de su actividad física, además de su educación. Si ese medicamento metformina una vez al día, que sería lo bueno que sea al mediodía o muy temprano por la mañana o en la noche, donde el platillo sea más abundante. Si no es suficiente para que la glucosa, al checarlo cada 3 meses, cada 6 meses, esté en valores normales o cerca de lo normal, habrá que aumentar otra tableta hasta llegar a tomar 3 tabletas en el día, y si no encontramos buenos niveles, habrá que agregar otro medicamento. Si ese medicamento nuevo, que pudiera ser glibenclamida, tenemos un medicamento muy viejísimo que hace que el páncreas produzca más insulina, si no es suficiente, bueno, ahora sí hay que recurrir a la insulina, que es el mensaje de este mes de noviembre por el descubrimiento en el 1921 por este médico canadiense de la insulina, que vino a dar muchas soluciones. Pero aún así, inyectando insulina,
en el pellejito, dicen muchos médicos, debajo de la piel. Si aún con eso no es suficiente para bajar el nivel de azúcar, bueno, vienen otros medicamentos más. Y la intención de estos tratamientos es estar evitando las consecuencias de la diabetes mellitus, que las estamos dejando para el siguiente miércoles, último miércoles del mes de noviembre, como las complicaciones o las consecuencias y la prevención de la diabetes mellitus. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, excelente información, muy valioso siempre todo lo que nos comparte, muy amable, Dios lo bendiga. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, ¿dónde lo encontramos? Estamos para la asesoría y la consulta médica en Clínica y Farmacia Guadalupe, Lázaro Mercado y Jalisco, acá en el sur de la ciudad, y mi teléfono es 6441-109742. Para cualquier apoyo en asesoría o en consulta médica, estamos para servirle. Gracias, doctor, muy amable. Y tenemos reportes, muchas gracias al público por estar tan participativo este día. Dice Roberto, muchas gracias por la atención y felicidades por tan buen noticiero. Muchísimas gracias. Chayito Torres Ramos, mi gran amiga enfermera jubilada del IMSS. Buen día, Joel y equipo, muchas felicidades a todos los músicos de Cajeme hoy en su día, en especial a mis hijos. Saludos y gracias por informarnos. Claro que sí, Chayito, un gran saludo a Chayito Torres Ramos, mi gran amiga de la colonia Aves del Castillo, un saludo en especial a sus hijos que son músicos muy talentosos y a todos los músicos del municipio de Cajeme, de todo el estado de Sonora. Excelente información, muchas gracias, nos dice Clínica y Farmacia Guadalupe. Gracias a todo el público, nos vamos a la pausa y regresamos.